Cuando descubrí que hogar no es siempre la casa en la que te crías, me convertí en una habitación segura, a la que siempre podía volver. Es más, podría ni salir. Ya no tenía que volver a huir. Hoy hablamos con Dani Escobar de Hogar, Reconstrucción y Libertad. Ediverso, un podcast donde demostramos que la diversidad es la normalidad. Bienvenidos, esto es Ediverso y hoy, como siempre, tengo aquí a mi querido alter ego, némesis y sillón orejero con chimenea, Alex Macho. Hoy la presentación, la verdad es que me descoloca, pero yo te voy a presentar como, además de la persona inteligente del podcast, la persona más guapa. ¿Eso es lo que querías que dijese? Te siento hogar, por eso lo decía. Genial. A ver, bueno, no sé, ser sillón orejero, pero bueno. Entonces, pues nada, Josué, bienvenido también al podcast, tuyo. Gracias. También. Y hoy tenemos a Dani, que es el primer usuario de la Fundación EDI. Entonces, bienvenido, Dani. Gracias, Alex. Gracias, Josué. Bueno, yo creo que lo primero, obligatorio, Dani, que nos digas qué es la Fundación. Pues yo creo que un poco depende a quién preguntes. Si me preguntas a mí, para mí la Fundación EDI es mi hogar, es mi casa. Para todo el resto de personas que no la conoce, es la casa de muchos de los, chiques que no tienen a dónde ir. En este caso, jóvenes LGTBI de 18 a 30 años, que les brinda pues, la oportunidad de existir, la oportunidad de ser, de dedicarse a ellos durante un año, un poco para dedicarse a reconstruir y a sanar todo lo que traen, sobre todo de casa, por LGTBI familiar, laboral o incluso social. Como decía antes Alex, eres el primer usuario de la Fundación, fuiste hace 10 años, este año cumplimos 10 años, sí. El primer usuario de la Fundación, y nos comentabas ahora que tienen la oportunidad, los usuarios que están, los usuarios que están en la Fundación tienen la posibilidad de existir, básicamente. Eso significa que tú, antes de entrar en la Fundación, sentías que no podías existir en toda la dimensión de lo que significa existir. Tú llegaste a la Fundación en una situación de vulnerabilidad complicada y bueno, háblanos un poquito de en qué situación llegaste. Pues fíjate, yo tuve la suerte y la verdad que me siento bastante agradecido por ello. Cuando yo llegué a EDI no llegué por una situación de un maltrato físico como puede llegar cualquier nuevo usuario, sino que llegué más por una serie de... Pues mira, con el tiempo ahora lo he visto como, bueno, y de hecho mi psicóloga puede estar muy orgullosa en este caso, de verlo como un entorno en el que a mí no me dejaba desarrollarme. Un entorno hostil en el que la violencia que se ejercía no era física sino psicológica, era más emocional. Un entorno en el que yo pues no sentía que merecía cariño en este caso, de mis figuras de cuidado, mi padre y mi madre. Que no significa que no me lo diesen, sino que no me daban lo que yo necesitaba pues para reconocerme. Yo no me sentía con la capacidad de ser quien era y de identificarme como el Dani que soy ahora. Entonces yo llegué un poco devastado, en este caso, al programa de la Comunidad de Madrid, que me acogió Manuel Ródenas, y no sabía muy bien qué hacer. Sabía que no quería estar en un entorno en el que no estaba cómodo, no era yo, no sabía qué esperaban de mí, no era feliz. Y no sabía el por qué no era feliz cuando lo habitual es que estás en tu casa, donde te crías, y se espera que seas feliz por la familia que te ha tocado. Y en este caso yo no lo sentía así. Entonces, les conté un poco pues mi contexto, mi situación y decidieron derivarme a EDI como, bueno, está esta opción, vamos a probar. Y en qué momento me dieron la oportunidad, la verdad. ¿Tú cómo viviste? Porque ahora es verdad que contar que es EDI, pues los que conocemos la Fundación y lo hemos comentado también en algún otro capítulo, pues o sea, podemos hacer una definición que se entiende, pero en ese momento algo nuevo era difícil. O sea, ¿tú cómo vives esos primeros días o esa toma de decisión de, oye, me voy allí a vivir? Pues fue complejo, porque claro, yo no dije nada en casa y fui como un pulgarcito, poquito a poquito llevando ropa. Me dieron la posibilidad de entrar y me dijeron, tal día. Y yo como una semana antes iba como,
poco a poco llevando un par de camisetas, un par de pantalones, como para que en casa tampoco se dieran cuenta de la noche a la mañana de me voy. Y yo estar también seguro de ya me estoy yendo y tomar la decisión. Y cuando yo llegué a Eddie, para mí era un abismo, porque claro, ser el primero significaba no tener un registro, no tener a quién preguntar, no tener a quién recurrir. Entonces, por un lado, era una situación de abismo, de miedo, totalmente, diría irracional, pero en este caso bastante racional porque no sabía lo que me tenía. Y por otro lado, una sensación bastante llamativa de confianza en mí mismo. De decir, no sé por qué, podría salir mal, pista no salió, pero algo te dice que este es tu sitio, sin saber a lo que me atenía. Entonces, bueno, fue un poco también, y ahora con la edad también lo veo, el primer ejercicio de confiar en mí y creer en mí un poco. Decir, esta decisión la voy a tomar, puede salir fatal, pero siempre va a ser mejor que lo que tienes hasta ahora que sabes que no te gusta. Entonces, fue un poco como un caramelo de limón, que es ácido y dulce al mismo tiempo. Pues así. Como algunas así. personas. Como algunas personas, sí, que si nos están escuchando sabrán quién son. Eso es. Oye, a mí me interesa mucho saber cómo te sentiste y qué sentiste el primer día. Es decir, cuando entras en esa casa, no en silencio absoluto, porque no había nadie. Una casa grande, con varias habitaciones, y estabas tú solo. Luego iría llegando más gente. ¿Cómo fue ese primer día? Porque yo siempre me lo planteo, me pongo en el lado de los usuarios y me digo, Dios mío, ¿no? Qué abismo, qué vacío. Pero en tu caso, más aún. Miedo. O sea, la respuesta es, ¿qué sentí? Miedo, pavor y la sensación de ¿en qué movida me acabo de meter? Claro, cuando yo entré, era tal el blindaje que tenía desde pues, los patronos, en este caso Jason, que es nuestro pues como amo de llaves, en ese momento vivía con nosotros, y el programa de la Comunidad de Madrid, que yo no podía decir dónde estaba. Ahora no se puede, pero es que a mí me llevaron sin conocer la dirección. Entonces yo aparecí directamente en una casa que no sabía cómo había llegado. Llegaste con Con los ojos tapados. Sí. verdad? Sí. O sea, la primera reunión que tuve fue en el PIA, después de todo el peritaje psicológico, trabajo social, informes, etcétera. Me encontré con la que entonces, que nos estará escuchando, espero. Sí. Mayan, la antigua trabajadora social, la primera trabajadora social de Eddie. Digo antigua porque han sucedido dos más, para todos aquellos los que no lo saben. Y yo me la encontré en el PIAG con muy poquito español, siendo la futura trabajadora social que iba a estar conmigo, y me acompañó por la calle con la premisa de no podemos desvelarte la dirección hasta que no estés dentro. Entonces, pues claro, yo entré y todo me iba a parecer mejor en cuanto a instalaciones que lo que ya tenía. Pero cuando yo entré, realmente no sabía si realmente ese ejercicio que acabo de comentar de confiar en mí había cometido la cagada más grande de mi vida. Porque yo entré y no tienes que preocuparte por nada. Y al final por educación popular es como no te fíes de ningún desconocido. Pues un poco me empezaron a venir como flashback de no cojas un caramelo de desconocidos, toma, un año para ti. No te fíes de lo que te digan y de repente son todo elogios y no terminas de creértelo. Entonces yo me acuerdo que la primera noche fue, creo que la peor noche de mi vida, de la que no dormí, en la que yo al día siguiente me levanté y lo primero que hice fue palparme todo el cuerpo, tocarme para ver si me dolía, si tenía sangre, si tenía alguna cicatriz, si me habían... Pero claro, yo digo, es la primera en España, no hay registros, no sé dónde está, nadie sabe dónde estoy. Entonces, puedo dejar de existir, que es lo que no quería. Y bueno, aquí estoy después de 10 años, así que no me robaron ningún órgano. Fernando y Emeterio me acogieron súper bien, me quisieron tal y como soy. Y bueno, ese miedo se convirtió poco a poco y se fue transformando en un sentimiento de, sobre todo cariño y amor incondicional, que es lo que veo cada vez que piso esa casa. Abro
y estoy en casa. Claro, lo chulo al final de la experiencia Eddie, porque es la experiencia Eddie. La burbuja de Eddie. Totalmente. Es que vivís de alguna forma en un periodo reducido de tiempo vuestros traumas, de dónde venís, hacia dónde vais, y podéis sanarlo gracias a ese espacio seguro, ¿no? En el que os encontráis. Pero es como un pequeño resumen en un año de lo que hubieses vivido quizá en 20 años a nivel de trabajo personal, emocional, pero claro, partís de donde partís, tú partías de donde partías y eso estaba dentro de la casa también, entra dentro de la casa también. Es decir, la casa no solamente es seguridad y maravilla, todo lo contrario. Cuando empiezas en la casa, empiezas con todo lo anterior negativo y es una oportunidad para sanarlo, ¿no? Y yo tuve suerte, y lo veo ahora desde la experiencia, porque yo tardé 2 meses en tener una compañera, que era la primera persona trans que yo veía en mi vida. Yo venía de una familia heteropatriarcal tradicional en el que a mí no se me había expuesto a nada del colectivo. Entonces, la primera persona que convive conmigo es una persona trans. Y conozco todo el proceso y para mí fue muy revelador. Y tuve la suerte de yo poder adaptarme mucho antes que otros compañeros que han ido poco a poco entrando y que forman la primera generación y que luego han ido como viniendo pues diferentes generaciones dentro de Eddie. Pero es que el periodo de adaptación hay muchas veces que es terrible porque convives con 8 personas, 6, las que toque en ese momento, cada uno con una mochila distinta, cada uno con una serie de circunstancias, condicionantes, juicios y prejuicios intrínsecos, extrínsecos, y llevar eso es bastante complicado, sobre todo si quieres no salir mal parado, porque tú estás ahí para cuidarte tú, pero también tienes que convivir con los demonios de otras personas que a veces suenan más que los tuyos, a veces resuenan menos, pero que cuando todo el mundo sale de esa casa emanan, y eso es bastante complicado, la verdad. Y esa seguridad muchas veces no se consigue, pero no se consigue no porque Eddie no dé seguridad, sino porque es un proceso personal y no todos entramos con el mismo proceso personal, con la misma capacidad de tenerlo. Y bueno, al final, tú que eres uno de los psicólogos de Eddie, es parte también de lo que creo que puedes llegar a ver, el que no todo el mundo empieza en el mismo punto. Sí, totalmente, totalmente. Y me interesa mucho saber cómo era el grupo del primer año. Yo no estaba todavía y he escuchado mucho hablar de ese grupo. ¿Cómo era tu grupo? ¿Cómo era la vida en la casa? Pues fíjate, para mí era lo más similar a lo que podemos catalogar como una familia en todas sus aristas. Con una familia con la que no te llevas bien con tu cuñado, o con tu primo, o tu tío, o con quien sea. Con esa familia que tienes un vínculo especial con una persona, que de repente se rejuntan políticamente y son cada uno de su padre y de su madre, pero que al final nos identificábamos todos como iguales y somos familia. Entonces, todos a una, y las discusiones muchas veces se quedaban más en, bueno, un simple hecho de reactividad por la situación de cada uno que por realmente querer fastidiar al otro. Entonces, era una generación donde todos cocinábamos con todos comprábamos para todos y teníamos muy presente que el que tenía delante de mí venía por lo mismo que yo o por algo peor, pero que partíamos de un rechazo característico. Entonces, eso no era un arma arrojadiza y era pues una generación diversa, como todo Eddie, pero bastante enfocada en no hacer daño al otro, sobre todo porque me identificaba como un igual. Entonces creo que eso es bastante bonito, porque al ser la primera generación marcó un punto de inflexión bastante importante de esto es un patrón que queremos repetir, que sabemos que no somos su familia, pero a raíz de ahí se hicieron diferentes actitudes que a día de hoy perduran. La cena de Navidad o X actividades grupales que funcionaron muy bien en el inicio y que se han ido como proyectando a lo largo de las generaciones porque tienen un sentido de cohesión con el grupo. Ay, claro, o sea, a cualquier persona del hogar y la familia, que a veces va unido y a veces no tiene por qué, pero bueno, en este caso, pues, oye, encuentras un hogar, encuentras una familia, además en tu caso que llegas el primero, llegas con un poquito de ventaja, aunque esa primera generación, pues, tuvisteis parte de la suerte de, oye, empezáis todos nuevo más o menos a la vez, tú pon un poquito de adelanto, pero eso también te convertía en el hermano mayor, ¿no? De muchos. Bueno, yo era de los más pequeños. Sí, pero además conociéndote seguramente pues
asumes un poco más rol de, oye, ya conozco esto, quizás veías en otras personas lo que podías ver en ti al inicio, ¿cómo te transforma eso? O sea, ¿cómo es Dani antes de entrar a este hogar y encontrarse con esa familia? ¿Y cómo crees que te ha modelado eso pues, después de tu salida de Eddie? Pues es curioso porque, aunque compartíamos habitación, es curioso que a mí en mi habitación siempre venía la gente como a sanarse o a esperar la verdad. Es decir, a mí me contaban las cosas sin ser yo el psicólogo, sin ser yo quizás la persona más sociable, porque yo soy mejor de uno a uno que en grupos, no soy muy de fiestas, no comulgaba con muchas de las actitudes que el grupo tenía, pero a mí me llama mucho la atención que recurriesen a mí, como si fuese alguien que les iba a descubrir cómo funcionaba la fundación, cuando la realidad es que había entrado como 2 meses antes y las normas estaban por crearse, porque nosotros creamos las normas. Antes no estaba tan estratificado y tan, bueno, jerarquizado como está ahora, porque es un proyecto nuevo. Y esto creo que me ha marcado mucho porque lo que me permitió Eddie es no solamente verificar mi identidad y sentirme el Dani que soy ahora, sino me permitió plastificar mucho más, bueno, más que plastificar, ser mucho más permeable a escuchar las circunstancias del otro y de saber que todos, independientemente de lo que traigan, siempre nos une algo, siempre. Tú y yo somos diferentes, pero en este caso nos une parte de la fundación y no tenemos nada que ver. Y eso me ha pasado a lo largo de mi vida, gracias a Eddie, el tener un poco como esa capacidad de ver, ostras, si me está contando esto esta persona, confía en mí. Y quizás no soy la persona que necesita, pero sí que puedo ser el canal que le ayude a ver esto. Entonces, a mí Eddie me ha ayudado mucho a formarme como soy. O sea, yo posiblemente si no hubiese estado en Eddie, no hubiese sido la persona que soy hoy en cuanto a diversidad, en cuanto a escucha activa, y eso que muchas veces soy un cabezón y soy muy radical en muchos aspectos. Pero, paradójicamente, tiendo a ser muy sensible, tiendo a ser muy empático, y eso me lo ha dado Eddie. El poder convivir con los demonios de otro 24/7 me ha hecho relativizar que no siempre uno es tan importante. O sea, eres muy importante para ti, pero también es importante lo que le pasa al otro, porque al final no vives solo. Oye, y hablando de empatía, de conexiones, de vínculos, hay un elemento muy importante en Eddie, que somos los voluntarios. Tú ahora eres voluntario de la Fundación desde hace tiempo. Me gustaría que nos hablases del papel de los voluntarios, de las voluntarias en la Fundación, y también un pequeño homenaje a aquellos primeros voluntarios, incluido también a los trabajadores, en ese momento a Mayan y a Jason. Ahora Paula, ha pasado anteriormente también Juanda, un saludo para todos, y que nos hables un poco de ellos. Bueno, es que creo que no tendría podcast suficiente como para agradecer un poco el desinterés que han tenido siempre todos los voluntarios. Los primeros voluntarios que yo conocí, bueno, la primera que conocí, que fue a Mayan, fue una persona importante y fue una persona bastante complicada para mí, porque era el rol que a mí me faltaba. Es decir, yo de Mayan aprendí que el cariño no siempre es darte un abrazo, que el cariño no es siempre darte un beso o estar siempre encima tuya, sino que el cariño también significa presencia, significa constancia, significa preocupación en la distancia, y el cariño también es dejar a esa persona en su camino y que sienta que es una red, no una piedra, y eso se lo debo a Mayan. Y mira que he sido muy puñetero con ella, porque yo venía de una cultura en donde para mí cariño y amor era un abrazo. Y claro, de repente la vida me la pone todo lo contrario, y hasta que no me di cuenta, pues yo era reactivo como el que más. Y Jason pues me ayudó un poco a sentirme acogido. Al final, en una casa que no es mía, me lo hizo muy fácil. Al final yo vivía con él hasta que llegó la primera compañera, y fueron 2 meses en los que poco a poco me fui quitando ese miedo del principio. Oye, ¿y María José, tu psicóloga? Esa es la tercera. María José, yo creo que ha sido
el mayor regalo que he tenido. No sé si estará viendo esto, espero que sí. Pero ella fue la que realmente me bajó a tierra, porque realmente fue cuando empecé a ver que Eddie tenía sentido, que no era una trampa. Y ella forjó, modificó, moldeó, pulió todo lo que venía de casa. Y yo creo que soy mejor persona gracias a ella. Y no tendré dinero jamás, ni agradecimiento ni vida para poder devolverle el favor que desinteresadamente, como todos los voluntarios en EDIS o todos los psicólogos, hacen con nosotros. O sea, al final no es ya solamente, bueno, un poco teoría de Kant de yo lo hago para luego sentirme bien, sino hacerles interesadamente y poder verme crecer me parece un desafío bastante grande. Entonces, para mí María José supuso mucho y de hecho a día de hoy la tengo como un pequeño pepito grillo que me va como recordando, de repente surge una voz y la tengo muy presente. Y después de María José ha habido muchos otros más. Paloma, Javi, Gonzalo, o sea, creo que lo bonito de, o por lo menos cuando yo lo viví, es sentir que nunca estás solo, independientemente de que ellos se van y tú estás con tus demonios y los de tus compañeros. Pero los voluntarios creo que es un tejido súper importante porque los usuarios, en parte, lo que necesitamos, y esto va a parecer muy simplista, pero sí, es que necesitamos en general amor incondicional por ser, no por nada más. Y cuando alguien externo de manera reiterada te lo hace ver, te lo empiezas a creer. Y ahí es cuando empiezas a sentirte quién eres de verdad. Empiezas a identificarte, empiezas a quitarte disfraces, empiezas a tratarte mejor. Y al final consigues salir un poco más de ese túnel. Y no me puedo olvidar de uno de los voluntarios que para mí fue la piedra angular, que es Víctor, que paradójicamente se llama como mi hermano. Pero Víctor, en su momento, ahora voy a ti, no te preocupes, que también eres uno de los primeros voluntarios. Fue mi hermano, es mi hermano mayor, porque lo va a seguir siendo hasta que él se muera, porque es más viejo que yo. Pero yo recuerdo la primera vez que le vi, que él venía un poco, que no sabía a qué venía, y me preguntó, mirándome a los ojos, ¿en qué te puedo ayudar yo? Y yo le dije, te voy a decir una cosa muy sencilla y muy difícil al mismo tiempo. A darme cariño, a enseñarme a quererme, porque no me han enseñado a quererme. No me ayudes con el piso, no me ayudes con el trabajo. Esto me encargo yo, ayúdame a quererme. Y lo que al principio para mí me resultaba difícil comentar y expresar, porque creo que abruma bastante, para él fue algo bastante sencillo. Me dijo, eso lo puedo hacer muy fácilmente. Y ahí empezó pues una relación que yo nunca he tenido, porque yo soy el hermano mayor en mi casa y de la que agradezco mucho. Y después de Víctor han venido otros muchos más. Diego, Anabel, Macho aquí presente, Ignacio. O sea, hay un montón de voluntarios que creo que lo bonito es que esa diversidad hace que siempre los usuarios encuentren a esa persona que les toma de la mano y les guía. Y ayuda mucho a desestresar todo lo que tienen encima. Hay que aclarar que Víctor cumplía una función muy específica, aunque en ese momento no estaba establecida como tal de una forma tan clara, ¿no? Que es la de acompañamiento personal. Hermano mayor se llamaba. Hermano mayor, ahora acompañamiento personal. En esa época estaría de moda el tema del hermano mayor por puede ser, y tal. Pero bueno, pues son personas que hacen pues esto de hermano mayores, de acompañamiento personal a los usuarios y son como personas de referencia, de confianza para acompañarles. Un confidente. Un confidente. Ahí, o sea, hablamos de ese paso, de lo importante que son las personas, ¿no? Las que vivían contigo, las que aparecían reiteradamente, que eran algunos voluntarios. Yo siempre cuando tenemos que contar qué hace la fundación y demás, y a veces preguntan, oye,
casos de éxito. A mí siempre me vienes a la mente, ¿no? O sea, ser caso de éxito puede ser un caso de éxito por muchos motivos, ¿no? Porque el éxito es muy diferente. Pero más allá de definirlo yo, pues me gustaría preguntarte, tú nos has contado cómo te sentías cuando entraste a la fundación, ¿cómo te sentías cuando saliste? Pues mira, yo me acuerdo cuando salí, porque además hice una despedida de manera muy personal. Generalmente la hacía Mayan y yo, como buen cabezón, decidí hacerla yo, como yo quería, de la forma que yo quería, el día que yo quería, etc. Y yo recuerdo que para mí realmente fue una pérdida enorme, porque yo tenía la sensación como que ya no voy a formar parte de esto y me abrumaba salir de casa. O sea, creo que en mi caso salí de casa muy pronto, pero los que habéis tenido una transición más orgánica, esa sensación de pasar de casa de tus padres, pasar de la casa en la que te crías a ser la casa a la que vas de visita, que es la casa de tus padres, es un cambio muy grande. Pues me pasaba un poco así, de estar viviendo en mi casa a ser la casa a la que voy de visita. Que luego, por circunstancias de la vida, no ha sido así, lo sigo sintiendo como mi casa. Pero en ese momento para mí era una pérdida enorme. Y me acuerdo además que hizo como mucho simbolismo de despedida, con una pulsera, un globo, etc. Y para mí era una forma de expresar que yo siempre iba a ser Eddie. De hecho, me tatué el logo de la fundación porque para mí tenía tanta representatividad el, ostras, es que si no es por esto yo no hubiese existido como el Dani que soy. Entonces, qué mínimo que se quede dentro de mí. Eddie puede cambiar de localización, puede cambiar de ciudad, pero realmente yo sigo siendo Eddie. Y cómo me sentía después, pues un poco perdido, la verdad, porque me faltaba siempre algo. Y el éxito para mí, después de mucho tiempo, mucha terapia con María José, no solamente ha sido el terminar una carrera, la parte laboral, poder colocarme y centrarme en, bueno, al final lo que he estudiado, ¿no? Creo que el éxito es muy personal, es, un poco según tus prioridades de la vida, y para mí el éxito fue visualizarme como un mejor Dani que el que entró. Y poder tener la posibilidad de reconocerme como una persona tremendamente delicada y a la vez con muchísima fuerza, que no me asuste tener esa fuerza, que no me asuste ser débil, porque lo único que me hace es validarme a mí mismo y ese éxito se reduce en no necesito a nadie que me valide porque ya me empecé a validar yo, no necesito a nadie que me hable bonito ni que me quiera porque ya me quiero yo lo suficiente. Y poder sentir que no siempre ese trauma del niño que nunca ha sido querido me va a perseguir y que me puedo dejar querer por mucha más gente. Para mí ese ha sido el éxito de Eddie, el ver que cualquier voluntario que no es mi familia, ostras, estoy en urgencias y vienen. A día de hoy. A día de hoy. Sí, sí. Ostras, es que han ido a mi graduación. Es que si me pasa algo, hay gente que se moviliza por mí. ¡Wow! O sea, no soy perro, pero me sorprende. Me sorprende porque era algo que yo no tenía interiorizado. Entonces, para mí eso es un éxito. O sea, porque creo que es como un nivel más allá. Yo tengo que decir que cada palabra que has dicho la suscribo también como voluntario, porque creo que es un sentimiento común que tenemos todos en EDI. Los voluntarios también sentimos de alguna forma que EDI es nuestro hogar en muchísimos aspectos y también nos forma, nos da identidad, nos permite existir en una dimensión que no podríamos existir si no estuviésemos aquí. O sea, es todo mucho más horizontal realmente de lo que parece. No es un lado y el otro lado. No somos voluntarios que ayudamos y usuarios que sois ayudados, ¿no? Sino que es todo mucho más orgánico y se entremezcla realmente. De hecho, probablemente tu sensación como voluntario ahora no es muy diferente a como usuario, es decir, tienes unos servicios diferentes, tienes una función diferente, pero al final es el mismo hogar, ¿no? Sí, sí que es verdad que como el único usuario que he sido, o sea, el único voluntario que soy usuario, me siento un poco topo, porque soy el único
que sabe dimensionar bien qué es lo que está pasando cuando hay un problema en el grupo. Porque yo sé las dinámicas que había. Entonces yo conozco toda esa parte de esto ocurre y hay, no sé, como de repente hay un pequeño atisbo de pelea con la comida. Pues esto emana de esto. De repente hay un problema con la limpieza. Y luego realmente, con muchas generaciones me ha pasado, no me conocen, de hecho muchos no saben ni que fui el primero, saben que hay un primero, pero no me identifican hasta que soy Dani el primero, etc. Y siempre la forma que tienen de mirarme es como, cuéntame. Pero no cuéntame desde el cotilleo o desde el morbo, sino la mirada que yo recibo es como de igual a igual, de ¿me entiendes? Y creo que eso es importante porque muchos voluntarios quizás no, o sea, ven al usuario, y esto espero que se entienda, más como un expositor, que le pasa algo y vamos a trabajar con él. Pero realmente luego el usuario, cuando ve al voluntario, está tremendamente agradecido justamente por eso, porque sin esperar nada a cambio, me dan algo que yo no sé ni cómo se llama, no sé ni cómo gestionarlo. Entonces, es muy bonito verles la cara porque al final me hacen preguntas y es como, ay, hermana, ¿cómo te entiendo? Si yo te contara. Si yo te contara. Pero no tanto de Eddie, sino de ti, de lo que vas a hacer cuando salgas de aquí. O sea, en ese sentido, bueno, yo te haré 1000 preguntas, ¿no? Y eso que, nos conocemos desde hace muchos años y hemos hablado mucho, ¿no? Pero, por quedarme con una, no una persona que haya tomar la decisión de acudir a una fundación es complicada, porque requiere romper con un montón de cosas tuyas o creencias, etcétera, pero a la persona que pueda estar pensando eso de, oye, no estoy donde creo que debería estar, no estoy cómodo donde estoy, ¿qué le dirías, no? Ahora, con tantos años de experiencia, o sea, bueno, ¿qué han pasado desde aquel momento? Vaya melón. Ya, pues más fácil preguntar que responder. O si quieres, ¿cómo le recomiendas que llegue a Eddie? ¿Cómo recomiendo que llegue a Eddie? Pues mira, aquí voy a ser un poco crítico porque creo que no todos tenemos el mismo privilegio. Y eso me parece algo que creo que tiene que quedar muy claro, y es que las personas que vivimos en entornos de ciudades grandes tenemos más privilegios de aquellas en las que hay un pueblo de, ¿qué? 400 personas entre gallinas y abuelas y vives allí por X razón porque tú no has elegido y no tienes el entorno para poder desarrollarte. Y en ese sentido me parece que tenemos un privilegio frente a esa circunstancia. A día de hoy sí que es verdad que jugamos con ventaja porque ¿quién no tiene un smartphone que clicas y en 30 segundos tienes información? Si yo tuviese que darle un consejo sería ocúpate de ti. Busca qué es lo que te pasa. Abre el teléfono, deja TikTok y busca qué es lo que te pasa, cómo se llama, qué puedes hacer. Y a raíz de ahí seguro que encuentras la solución o por lo menos algo que te ayude a solucionarlo. Por suerte, él tiene una página web que antes no era la que es ahora. Y eso también ha ayudado mucho a ese altavoz de, oye, si necesitas ayuda, aquí estamos. Sobre todo porque creo que es muy difícil meterse en todas las casuísticas que hay y me parece un tema delicadísimo el poder aconsejar sin saber la circunstancia de cada uno. Yo lo único que quería es, si algo te pasa, busca qué es lo que te pasa, porque no eres el único que le está pasando, por desgracia. Sí, aquí, y ya me callo que luego me echa la bronca porque hablo mucho. Nunca. Nunca. Sí que creo que es importante, y aquí Josué pues, puede también complementar, que 10 años después tenemos las plazas que tenemos, pero son pocas porque tenemos, por desgracia, demasiadas solicitudes y como tú dices, habrá mucha gente que no conoce, que no sabe alternativas y esas pues no llegan, pero pues por desgracia cada año tenemos más solicitudes, las mismas plazas y tristemente pues sigue siendo una necesidad de mucha gente. Se quedan más de 300 personas fuera cada año y va creciendo y con las circunstancias actuales más. Entonces creo que es un buen momento para que nuestra queridísima técnica nos ponga en el montaje un código QR para donar,
porque, bueno, pues mantener a 12 personas durante un año con todas las necesidades que tienen, a pesar de que los voluntarios hacemos lo que podemos, es caro. Así que nos lo pueden poner aquí, como nuestro corazón. Me puede tapar también la cara, que no se pierde mucho y así va. El código es muy grande, entonces te puede tapar. Muy grande, tiene que ser el QR, sí, pero sí. Bueno, no quiero acabar antes de las recomendaciones culturales que hacemos sin nombrar a las dos personas que hicieron en un principio y que siguen haciendo de muchas formas con su generosidad este proyecto posible, que son Emeterio y Fernando, son los patrones de la Fundación. También son voluntarios de la Fundación, de alguna manera, los primeros voluntarios de la Fundación. Así que me gustaría que les dedicases unas palabras, hablases de ellos un poco. Pues, ¿qué decirles? Si es que me dieron la luz cuando yo no la tenía y cuando yo no sabía que existía la luz. Entonces, me enseñaron realmente que se puede ser una bonita persona. Sí, se puede ser una bonita persona y que realmente da igual el color de pelo que tengas, da igual de dónde vengas, da igual cuáles sean tus intereses, pero mereces tener cariño, que es lo mínimo. Entonces, claro, para mí es una piedra angular porque sin ellos Eddie no existiría. O sea, ya no es que me hubiesen acogido a mí, es que posiblemente a todas las personas que hemos pasado por Eddie les debemos la vida. O sea, yo no sé qué hubiese sido de mí. Y sé que hay otras muchas personas que son la esperanza que les falta en un huracán horrible, negro, en donde no se puede dormir bien. Y ellos te brindan esa cama y te facilitan algo que para mucha gente es muy normal pensar, pero que luego nadie te tiende la mano. Muy poca gente lo hace desinteresadamente. Y creo que eso es importante. Te puede acoger una amiga, te puede acoger una vecina, pero lo hacen con un condicionante. Y aquí no. Entonces yo nunca me he sentido con la necesidad de devolver nada. Si lo he hecho es porque lo siento, pero nunca me han pedido que devuelva nada. Entonces, creo que es la primera vez en mi vida que alguien me daba algo sin la expectativa de que yo devolviese lo mismo o más. Entonces, eso me parece un hecho que se está perdiendo. Bueno, pues un besito para Emi y para Fer. Y vamos, si os parece, con las recomendaciones culturales acerca del término hogar, que es el que hemos tratado hoy. Así que si quieres empezar tú, Dani. Pues mira, yo tengo una recomendación. Yo no soy muy cinéfilo y posiblemente aquí hay una persona que se esté riendo, y si este vídeo lo ve otra, pues también se esté riendo. Pero de las pocas veces que he podido ver una película que me ha llamado la atención, me impactó mucho el título de 5 lobitos. No sé si la conocéis. Sí. Pues bueno, en general es una madre que de repente tiene una bebé que por una situación familiar tiene que volver a casa, y es una película en la que se ve mucho la dinámica familiar de cómo el cariño de la madre no es percibido por la hija, y lo que supuestamente es la casa donde te has criado pasa a ser un verdadero infierno. Y es una película que creo que ayuda mucho a discernir que no siempre la casa donde te crías es el lugar donde tienes que desarrollarte. Y habla mucho de los límites, es un discurso y un diálogo bastante interesante sobre lo que quiero y lo que debería querer, y me parece una película bastante curiosa sin ser de la comunidad LGTBI, que creo que en el término de hogar es bastante, por lo menos, en la línea. Pues yo voy a recomendar otra peli. No sé si tú vas a recomendar un videojuego, lo veré. No sé qué vas a recomendar. Hoy te voy a sorprender. Vale. La peli es Moonlight. Es una obra maestra de la vulnerabilidad. El protagonista pues intenta encontrar su hogar en diferentes etapas sentimentales de su vida. Y es una fantasía de película. De hecho, esto es primicia. Moonlight, Sí. a mí me llevó a verla Ignacio, uno de los voluntarios de la fundación. El que hizo la primera página web. Efectivamente, y el Tito Nacho. Sí. Otro beso para ti también.
Y me acuerdo perfectamente de que era ese momento de La La Land o Moonlight. Yo no vi La La Land y me alegro no haberla visto porque posiblemente aquí hoy también haya polémica, pero me acuerdo perfectamente una de las escenas de esa película en el que él sale de casa, sale huyendo de casa. Y en ese momento yo rompí a llorar. Y me acuerdo que yo me di la vuelta porque escuché un sollozo como de una ratita súper agudo tal y miro y era Ignacio que estaba perplejo porque él me dijo, por fin te has liberado. Y no sé si se acordará, no sé si te acordarás, pero a mí me marcó mucho, te me ha hecho mucha ilusión que lo digas porque no sabía las recomendaciones que ibas a dar y lo guardo con mucho cariño ese momento porque es como alguien de Eddie me ha vuelto a ayudar a transicionar esta parte. Qué bonito. Salvo porque has dicho ratita, pero por lo demás está súper bien. Ya sabes, una década. Un saludo, Ignacio. ¿Supéralo? No, se te va a sorprender porque esta es de verdad. O sea, La has visto y todo. O sea, una ventaja de ser como una medusa que me dejo llevar es que muchas veces voy a ver cine, a ver películas de los que todo el mundo sabe de qué van y yo no. Una de ellas fue La chica danesa, no tenía ni idea de qué iba, así que imagínate mi grado de cómo iba flipando. Ya comentaremos eso otro día. Pero la que quiero recomendar es la de Call Me By Your Name, porque sin saber de qué iba, en general, obviamente cuando la vi pues ya lo descubres, creo que la película está hecha de tal forma que yo lo que sentía era como estar en verano en casa de tus abuelos y donde todo se para, todo da igual y la película se centra en una cosa muy concreta, ¿no? Que es lo que va sintiendo el protagonista y todo lo demás es seguro, es un hogar, es tranquilo, ¿no? Entonces, como todo está bien y todo es tranquilo y el tiempo como que se para, permite centrarse en lo que era importante, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco lo que es Eddie, intenta generar eso y se me ha ocurrido hace 36 segundos. Pues muy bien, me ha gustado mucho tu ¿Has visto? recomendación de hoy. Muy bien. Muy bien. Estoy orgulloso de mí mismo esta vez. Esta sí la he visto. O sea, Bueno, ya es un paso. pero, por ejemplo, Moonlight y La La Land no he visto ninguna de las dos, ¿ves? Bueno, pues después de esta descripción creo que tienes que ver Moonlight. La verdad, no. Tiene una lista larga de cosas que Tengo, sí, pero bueno, Moonlight no sabía que existía siquiera. O sea, Lo que podemos fíjate. ver juntos Oscar y todo, también. hombre. Claro, Le quitó los Claro. Oscar. pues la veré. Bueno, oye Dani, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos seguimos viendo fuera. Cuando Somos queráis. una familia. Y bueno, vamos a despedirnos por hoy. Esperamos que haber transmitido el alma de Eddie y del hogar, de lo que significa para nosotros hogar. Y como siempre, hasta la próxima, diversos. Hasta luego.